Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos de función de actitud. Vamos a ver cómo podemos hacer para los casos que vimos antes, cuando veíamos la representación de los individuos. Vamos a tomar esos mismos ejemplos y vamos a tratar de ver cómo podíamos diseñar, aunque sea una forma sencilla de diseñar, una función de aptitud, para que ustedes tengan una idea más práctica de lo que estamos hablando con todas las características anteriores. Supongamos que tenemos, ¿se acuerdan el caso de un área? Que habíamos dicho podría ser una tela de la que hay que sacar figuras, o bueno, hay montones de ejemplos. Y en ese área había que ubicar estas figuras de la manera de aprovechar lo mejor posible el espacio y sacar correctamente las figuras. Entonces lo primero que nosotros podríamos pensar es que si ubicamos muy bien las figuras, yo acá estoy dibujando cualquier figura, lo que tendríamos que minimizar es la cantidad de tela desperdiciada. O sea que podríamos tomar como un indicador de que también lo estamos haciendo toda el área que queda fuera, toda este área que estoy pintando, que queda fuera de las figuras, sería la tela desperdiciada, o sea, todo lo que no se está utilizando y que van a quedar como recortes, que por lo tanto vamos a tener que tirar. Esa tela desperdiciada hay que minimizarla. Cuanto menos, vamos a llamarle área de desperdicio, cuanto menos área de desperdicio haya, mejor va a ser el individuo. Así que podríamos empezar a pensar en una función de aptitud que tenga ese área de desperdicio. Ese área de desperdicio dijimos que era inverso, o sea que podríamos poner ese área de desperdicio restando. Alguien podrá decir, y bueno, podríamos poner 1 sobre, o cualquier función que cuando el área desperdiciada aumente disminuya la función, o viceversa. Así que en principio podemos hacer una simple relación lineal y ponerlo restando. Después podríamos tener también el área ocupada, que sería el área que ahora estoy rayando en horizontal. El área ocupada sería más área ocupada, podría ser otro indicador. Pero también podría ser que tuviéramos, por ejemplo, una figura hubiera quedado solapada. En el caso de que queden figuras solapadas, que no es válido, ¿no? Tendríamos que considerar esas áreas que estoy ahora rayando en forma vertical, también negativa, menos el área solapada, porque sería algo que está en contra de la aptitud. Cuanto más área solapada haya, peor es, ¿no es cierto? Y otro área que se nos puede ocurrir también es este área que está acá. Es el área que queda por fuera de la tela. Evidentemente ese es un error y también tenemos que de alguna manera penalizarlo, así que tendríamos que decir menos también el área que queda afuera. Bueno, de esa manera, si bien estamos simplificando mucho el problema, estamos construyendo una función que mide mejor o peor los individuos de las soluciones de la población, ¿no? Fíjense que esta función de aptitud o de fitness es muy elemental, simplemente estamos sumando las cosas sin darle ninguna ponderación. Como yo les decía antes, podríamos poner algún tipo de función no lineal, podríamos poner 1 sobre, podríamos usar un logaritmo, alguna que queremos que se enfatice más, podríamos elevarlo al cuadrado. También podríamos poner adelante de cada uno de los términos algunos coeficientes, de manera de darle más peso a algunos términos que otros. Podemos decir, es mucho más importante para mí que, por ejemplo, no quede ninguna figura fuera a que se desperdicie un poco más o un poco menos de superficie de tela. Entonces podríamos decir que acá podemos poner un coeficiente adelante del área que quedaba por fuera, un coeficiente de 1000. Entonces quiere decir que eso va a afectar mucho a los individuos que dejen algo por afuera. Bueno, y de esa manera, con un montón de criterios prácticos y algunas otras cosas que también vamos a analizar más adelante,
como por ejemplo penalizar a los individuos que cometen errores, podemos ir construyendo esta función de aptitud o fitness. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la red neuronal, de entrenar una red neuronal? La idea era que teníamos que encontrar los pesos e incluso la arquitectura también, la cantidad de neuronas y la cantidad de capas, de manera que la red cometa un error de clasificación mínimo. Fíjense que acá casi que con la definición del problema ya estamos diciendo directamente cuál es una buena medida de qué tan bien o qué tan mal funciona cada individuo, es decir, que nos sirve casi directamente para crear la función de aptitud. Podríamos, por ejemplo, decir que bueno, tenemos la red neuronal y supongamos que acá entran imágenes de un rostro que queremos clasificar. Cada una de estas entradas sería un píxel de la imagen. La imagen la tenemos acá, tiene la cuadrícula que serían los píxeles y estamos poniendo cada píxel en una de las entradas de la red. Es un enfoque muy sencillo y decimos que, supongamos si había 4 personas que reconocer, la red va a tener 4 salidas que van a dar 1 o menos 1 dependiendo si acertó o no acertó. Entonces nosotros lo que podríamos hacer es pasarle muchas imágenes, una cantidad según lo que tengamos en la base de datos de muchas imágenes, y para cada una contar, ¿acertó o no acertó la red? Si la red acertó, contamos un acierto, y si la red se equivocó, decimos nada. Entonces, después podemos sumar la cantidad de aciertos, y decimos, bueno, de un total de 200 imágenes, acertó 100. Es decir que tenemos una tasa de acierto del 50%. Y bueno, en principio podríamos decir que esa directamente, la función de aptitud, es la tasa de imágenes correctamente clasificadas. Y listo. También podríamos decir que es la inversa de el error, la cantidad de errores que cometa. En vez de contar los aciertos, contamos los errores, o el opuesto del error, o bueno, podemos hacer funciones que combinen distintas propiedades. El otro ejemplo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Era el de robot. El de robot teníamos una habitación que tenía una forma arbitraria, que podía definir el usuario, y el robot lo largábamos en cualquier punto de la habitación y lo que tenía que hacer era recorrer las paredes sin chocarse y eventualmente, si había un obstáculo, esquivarlo, ¿no? Entonces, una forma fácil con la que podemos hacer una función de fitness es definir cerca de las paredes del robot un conjunto de objetivos. Por ejemplo, ponemos un objetivo cada medio metro, y luego contar cuántos de esos objetivos alcanzó. Entonces, la función de fitness la podemos definir simplemente como objetivos alcanzados, o porcentaje de objetivos alcanzados si la queremos hacer relativa al total. Y también podríamos decir, bueno, pero de poco me sirve que el robot haga esto, vaya, agarra un objetivo y vuelva, agarra otro objetivo y vuelva, agarra otro objetivo y vuelva, sino que, como habíamos visto antes en el problema del viajero, también me interesaría que recorra la menor distancia posible. Entonces podríamos decir, bueno, cuanto más distancia recorra, peor es el individuo. Entonces podríamos restarle la distancia y decir, bueno, la cantidad de objetivos alcanzados menos la distancia recorrida. Por supuesto, esto después puede tener asociado algún coeficiente, algún alfa, algún beta, que le dé más peso a una cosa o a la otra. Ahí tenemos otro caso de una función lineal muy sencilla con la cual resolvemos el problema de medir qué tan bueno es cada individuo. Vamos a ver el otro caso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que armar un circuito electrónico que cumpliera con determinadas características? Como ven, siempre la función de aptitud es bastante más intuitiva, bastante más fácil de definir que
lo que habíamos visto que era cómo representar en un cromosoma a los individuos, ¿no? Eso requería un poquito más de análisis, no era tan directo, necesitaba esa codificación en binario, necesitábamos imaginarnos cómo era la solución. En caso del circuito de filtro multibanda, casi siempre, como en los casos anteriores, la misma definición del problema me dice cuál es el objetivo y casi directamente tengo cómo medirlo. Habíamos dicho que había un circuito que determinadas frecuencias las tenía que dejar pasar y de otras frecuencias no las tenía que dejar pasar. Esta será la respuesta de ese circuito o de ese filtro o sistema. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es decir, bueno, si hay un individuo que tiene esta salida, el circuito da esa salida, podemos medir el error, podemos decir, bueno, a ver, toda este área que está acá, que estoy rayando, es el error, podemos medir el error absoluto, el error cuadrático, y bueno, de esa manera, cuando el individuo se acerque más a la forma que tiene que dar, va a ser menor el error, y por lo tanto podemos definir alguna función de actitud basada en el error, que podrá ser, por ejemplo, 1 sobre 1 más el error. Cuanto más grande sea el error, más chica va a ser la función de actitud, y cuando el error tienda a 0, esa actitud va a valer 1. Con lo cual, es una manera, fíjense que acá en lugar de usar la relación lineal que habíamos usado antes, elegí utilizar una función no lineal. Pero bueno, básicamente uno puede ir eligiendo distintos tipos de funciones de acuerdo a los operadores que utilice luego en el algoritmo. Por último, en el caso del problema del viajero, recuerdan que teníamos muchas ciudades y evidentemente si el viajero hacía esto para recorrer las ciudades no iba a ser tan óptimo, al menos en cuanto a la distancia, como si hiciera esto otro. Por lo tanto, la distancia total recorrida sin dudas es una buena medida de qué tan bueno es el individuo. Nuevamente, acá cuanto más distancia, menor fitness, ¿no? Pero también puede haber otros costos asociados. Yo les comentaba que, por ejemplo, visitar esta ciudad en una determinada semana en la que hay descuentos en hoteles, por ejemplo, podría ser de que, a pesar de que yo para visitar esa ciudad tenga que recorrer una distancia más larga y salirme del camino más corto, el costo total del viaje se viera suficientemente reducido por lo que me ahorraba en hoteles. Así que puede haber una función de costo bastante más compleja, en la cual yo podría decir que tengo una función de fitness en la cual tengo costos asociados a la distancia. Acá pongo alfa por la distancia. Evidentemente la nafta se supone que va a seguir valiendo lo mismo, por lo tanto es proporcional a la distancia recorrida y es un costo asociado a la distancia, pero puedo tener otros costos, costos como costos de hotelería o otros gastos en general que tenga el viajero de acuerdo a cuándo visite cada una de las ciudades, si va por autopista, si va por una ruta común, etc.